Bueno, comenzamos. El tema de hoy es pequeño retiro sobre la adoración en espíritu y en verdad. ¿De dónde viene lo que tanto se repite? Muchas veces hemos escuchado adorar en espíritu, en verdad. La primera pregunta es si la adoración es exclusivamente espiritual. ¿Y por qué en verdad? ¿Por qué en verdad? Cuando uno dice en verdad, parecería sugerir que haya modos engañosos de adorar. Por ejemplo, y los hay, las personas dicen, bueno, yo me pongo frente a un árbol, la creación, y adoro a Dios de esa forma. O una adoración virtual. Espero que estas meditaciones sirvan a una mejor adoración. Y empecemos por aquello de dónde viene esto de adorar en espíritu y en verdad. Hay un solo texto, y ese texto está en el capítulo 4 de San Juan, en el episodio del diálogo con la samaritana, del Señor con la samaritana. Y lo leeré con énfasis en frases como si estuvieran subrayadas, porque nos va a servir para lo que vamos a comentar. Del Santo Evangelio según San Juan. Llega pues a una ciudad de Samaria, o Samaria, llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. En esto llegaron los discípulos y sorprendían de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente,
venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. Entre tanto los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge frutos para vida eterna. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Muy bien, es fácil, realmente es difícil imaginar la escena, el sol está en su cenit, la hora sexta, Jesús tiene fatiga, el camino, de pronto ese pozo en Sicar, el pozo de Jacob. Y allí cerca, quizás al reparo de la sombra, está Jesús. Y de pronto aparece la figura de una mujer que viene con su cántaro. A esa hora inusual, porque es el mediodía, las mujeres solían ir por agua temprano, por la mañana y luego al atardecer. Jesús tiene sed, sí. La sed de la marcha de la mañana, que comenzó seguramente al despuntar el día. Apenas ve a la mujer acercarse, le pide de beber. Y ya aquí, sin más, se nos presenta el contraste de figurarnos al Señor, a Él, que es rico, como mendicante, al costado del camino. Dame de beber, dame de beber, le dice. Y la samaritana replica tajantemente, yo diría que casi con hostilidad, pero ¿cómo tú, que siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Yo creo que hay que poner las dos cosas juntas, mujer y samaritana. Porque por un lado es una mujer, y los hombres, y sobre todo los judíos, no es que se daban así. Y por otro lado, es samaritano, esa rivalidad que existía entre judíos y samaritanos. Es decir, esa observación de la mujer equivalía casi a una negación. Jesús no dice nada, no le interesa entrar en polémica, sino que, como suele hacer, él cambia radicalmente la situación con una respuesta enigmática. Y la mujer pasará entonces del estupor que un hombre judío se dirija a una samaritana al desconcierto, cuando escucha de labios de aquel mismo hombre, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide. Tú misma le pedirías y él te daría agua viva. Quien hasta ese momento estaba pidiendo, ahora se revela como quien ha de dar, quien vino a dar y dar en abundancia. Es así, siempre es así. Jesús primero pide, nos pide, solicita algo de nosotros. Y lo hace para darnos algo mucho más grande, infinitamente mayor. Y pongamos el caso de la adoración. Para tener adoración perpetua se necesita muy poco, muy poco. Nada, 1 hora a la semana. ¿Qué es 1 hora a la semana? Perdemos tanto tiempo, tanto tiempo. Dar 1 hora a la semana es nada. Y a veces retaseamos eso. Sin embargo, si Él nos pide eso, para darnos muchísimo, pero muchísimo más. Y por eso, en ese momento, el Señor despierta en esta mujer un deseo. Por ahora totalmente material, de índole práctica. Poder tener esa agua maravillosa, quizás mágica, pues no voy a tener más que coger agua, que no voy a tener más sed. Fuente inagotable. Pues dame de esa agua, Señor, para que yo no tenga más sed, no tenga que venir aquí a sacarla.
Y nuevamente el Señor sorprende diciendo algo totalmente inesperado. Algo que parece carecer de sentido. Llama a tu mujer. Parece un diálogo de sordo. A tu marido, perdón. Llama a tu marido. Como estamos hablando del agua, dame de beber, de golpe llama a tu marido. Lo que en rigor le está haciendo a esta mujer es provocando la respuesta sobre su historia. Le está diciendo, tráeme no a tu marido, tráeme a tu pasado. Yo he venido aquí a salvar. ¿Qué haces tú con todo tu pasado pecaminoso? Por eso, no es un caso que el diálogo de Jesucristo con la samaritana haya comenzado con dame de beber. Ciertamente el Señor tendría sed física, pero para él había otra más importante que apagar. Por eso también a los discípulos que habían regresado, estaban extrañados de verlo conversando con una mujer y además samaritana, cuando le dicen que coma, él responde que tiene un alimento para comer que ellos no conocen. Y luego explica cuál es: hacer la voluntad del Padre. Por eso la sed de Cristo es sed de salvación de las almas. Eso que tan bien lo había comprendido la Madre Teresa de Calcuta. Tengo sed. Es que eso, estamos al mediodía, por eso nada es casual en todo esto. Es que el Señor dice, dame de beber. Y ese dame de beber tiene un eco o refleja otro mediodía, el de la hora, el del momento de la crucifixión. El Señor vino a salvar a toda la humanidad. Y en ese momento estabas queriendo salvar aquella vida perdida y a través de ella de todos los habitantes de Sicar. Y por eso está colocando este relato desde el comienzo en el desenlace de la obra de salvación que vino a cumplir Jesucristo. Es lo que realmente ese sed, la sed de Jesús, la sed del Calvario. Aquella sed que también se revela a Santa Margarita María de Alacoque, que es la gran apóstol del Sagrado Corazón. Le revela el Sagrado Corazón y le dice, tengo sed, una sed tan ardiente de ser amado y adorado por los hombres en el Santísimo Sacramento, que esta sed me consume. Y volvemos de nuevo al Santísimo Sacramento. Y es precisamente ahí, ante ese sagrario, ante la divina presencia que está expuesta en este momento delante de todos vosotros, que se reciben la fuerza del amor para ir hacia el otro, hacia el sediento de amor. Porque misteriosamente de la fuente inagotable de Cristo se ha recogido también su sed de salvación. Por eso la Santa Madre Teresa de Calcuta decía, nosotras, las misioneras de la caridad, pasamos primero nuestra hora santa ante el Señor en el Santísimo Sacramento para luego pasarla ante Dios en el pobre. Y yo me he dado cuenta, las he conocido, estuve con ellas dándoles retiros incluso y confesando en todos los jueves en México, y veía que toda la fuerza venía de ahí, del Santísimo, de la adoración. Y estos son no la rama contemplativa, sino las misioneras que van por la calle a recoger a los más necesitados de todo. Pues con mayor razón están también aquellas que apoyan toda la acción misionera, que es la rama contemplativa. En la rama contemplativa, misioneras de la caridad que tienen la adoración perpetua. El Santo Padre, Benedicto XVI, escribió que el costado traspasado de Jesús en la cruz es el manantial al que hay que recurrir para experimentar más a fondo el amor del Señor. Y ese conocimiento de su amor se da ante la actitud humilde del corazón de quien adora en silencio, silenciosamente. Y volviendo a la samaritana, ella se preguntaba cómo podría darle el Señor a ella de beber, si no estaba provisto de cubo, el pozo era hondo. Jesús llega siempre a la mayor profundidad del pozo de nuestra alma.
para extraer de ahí el mal y para con su gracia transformar nuestra vida, nuestra aridez en vida. Detengámonos ahora en las primeras palabras. Si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, eso nos lo dice a nosotros también. Y no es un reproche. En este caso es el comienzo de una iluminación. El Señor la va a iluminar a esa mujer. Por eso, a medida que avanza el diálogo, por obra de la luz que en ella proyectan las palabras de Jesús, la samaritana se aproxima siempre más a la revelación de la salvación. Y vemos de un adversario, no digamos enemigo, bueno, sí, de una hostilidad inicial, tú como me pides a mí, aquel hombre se vuelve para ella un profeta. Y quizás el mismo Mesías, porque conoce su pasado y que se está ofreciendo ahora para darle a ella una fuente de agua viva. Por eso le había dicho el Señor al comienzo, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y es el agua viva que no viene de ese pozo, sino que brota para la vida eterna. El agua viva de su palabra, de su gracia, de su espíritu, del Espíritu Santo. Y apenas la mujer empieza a entrever que aquel hombre, frente a ella es un profeta, cambia totalmente el discurso. Ya no es nada, y todo lo que estaba hablando no es importante. Viene la pregunta fundamental que todos tenemos insertas en nosotros, porque estamos todos en la búsqueda de Dios, aunque no lo sepamos, como lo decía San Agustín, tarde, tarde te encontré. Dios, ¿dónde debe ser adorado? Fijémonos, la sed del Señor ahora es la sed suya, de la samaritana, sed de Dios. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros tenemos sed de Dios. Como dice el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo, el Salmo 42. Pero la buena noticia es que Jesucristo nos revela que también Dios tiene sed del hombre, de su salvación. Pues sí, hay una sed de Dios y una sed del hombre. Y como dice el mismo Salmo 42, un abismo llama a otro abismo. Es decir, solamente ese infinito, eterno amor de Dios puede colmar el vacío existencial que habría en el hombre si no se hubiese encontrado con Dios. Dios solo puede llenar ese vacío. ¿Y dónde se encuentran, dónde se unen estas dos sed? La sed del hombre y la sed de Dios. En la adoración. Sobre todo en la adoración. Por eso, el diálogo comienza con el dame de beber, pero culmina con la pregunta a la samaritana. ¿Dónde adorar a Dios? Y el Señor le dice que ha llegado el momento, la hora es esta, ha llegado la hora, es esta, dice. Y la hora en San Juan siempre es la hora de la glorificación, la hora de la cruz, en que ya no se adorará a Dios en el templo de Jerusalén, ni en el monte Garizim, ni en el monte Sion, ni en el monte Garizim, que era el monte donde tenían el templo los samaritanos. Sino habrá otra adoración, otro será el templo, donde se adorará en espíritu y en verdad. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Ahí termina, no dice dónde es. Queda el enigma, dónde habrá que adorar, dónde es este templo. Pues está en el mismo Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, después de aquella hora, subjetivamente a la hora del mediodía, se va a develar que ese templo en el que todos debemos adorar en espíritu y en verdad es el nuevo templo construido por Dios, el cuerpo de Cristo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Había sido la respuesta de Jesús a los judíos que le demandaban un signo que validase su autoridad, porque había expulsado a los vendedores, los mercaderes del templo. Esto está en el 2º capítulo de San Juan. Pues el signo, según explica el mismo evangelista, es el templo de su cuerpo. Y sí, dentro de poco, después de aquel diálogo, no iba a pasar mucho tiempo para que ese templo fuera destruido.
su cuerpo triturado, como lo habían profetizado también los profetas y los salmos. El cuerpo de Cristo es el templo de la nueva y eterna alianza. El cuerpo ofrecido en oblación pura y santa al Padre para nuestra salvación. Por eso, al entrar en este mundo, dice Cristo, no has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un cuerpo. No has aceptado holocausto ni sacrificios expiatorios. Entonces yo dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y así está escrito de mí en un rollo del libro. Esto está en Hebreos. Es decir, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la Eucaristía. Es ese. Es tomad y comed, esto es mi cuerpo. Desde aquel momento en más, el templo de la nueva y eterna alianza es su cuerpo, es la Eucaristía. La Eucaristía, solamente delante de la Eucaristía se adora en espíritu y en verdad. Solamente. Es decir, ya hay un lugar teológico, un lugar concreto, un aquí y una ahora, que Dios mismo ha elegido, y es la Eucaristía. Ahí está Cristo. Ahí está su cuerpo. Ahí está el templo. Ahí es donde vamos, donde estáis vosotros. Yo, por ejemplo, ahora no estoy, si quiero, podría estar adorando en espíritu, espiritualmente, pero no en verdad, porque yo no estoy frente al Santísimo, lo estoy viendo aquí, frente a la pantalla. Entonces, tenemos que responder al llamado del corazón del Señor, dame de beber. Y ese dame de beber, esa sed, es ir a adorarlo, bueno, es atender a los demás, por supuesto, pero ante todo ir a adorar al Santísimo Sacramento. Es lo primero. ¿Por qué? Porque si yo voy a adorarlo a Él, de ahí yo tomo la fuerza para ir al otro. Yo tengo que ir al centro para ir después a la periferia y volver al centro siempre. Yo siempre seré discípulo primero para ser después apóstol. Y todos estamos llamados a ser apóstoles de la Eucaristía y profetas de la Eucaristía. Decir al mundo a través de la adoración, Dios existe, aquí está, este es nuestro Dios, este es el Dios con nosotros y por nosotros, el Emmanuel Eucarístico, el que vino a salvarnos. Aquí está la salvación, aquí está tu sanación, aquí está tu cura, aquí está todo. Y Él nos dice, tú me darás aquel poco, yo te estoy pidiendo de beber y yo te daré todo. Te daré el agua viva si tú conocieses el don de Dios, si tú conocieses quién soy yo. Si tú pudieses descubrir, y nosotros lo descubrimos como adoradores, que detrás de los velos eucarísticos y detrás de esa fragilidad y debilidad aparente está el Dios Todopoderoso que hace nuevas todas las cosas. Queridos hermanos, nos propone el Señor un intercambio maravilloso. El poco por el todo. La hora que yo pueda dar, una hora a la semana, es nada. No llega al 1% del tiempo disponible. Una hora por todo. En este caso, una hora para que Tarragona tenga su adoración perpetua. Es un bien inmenso que el Señor está ofreciendo. ¿Y a qué nos llama? A no solo adorar, sino a hacernos propagadores de esta adoración, promotores de la adoración, o sea, a hablar con todos. No hay que excluir a nadie. Mira, una de las cosas que uno tiene a veces preconceptos, ¿no? Uno dice, bueno, este no, ¿qué le voy a decir a este si este no va nunca a iglesia? Si incluso es un, no sé, es anticlerical, qué sé yo, cualquier cosa. Pues hay que probar también, porque lo hemos visto más de una vez. No van por ahí, no pondrán pie en la iglesia, no van nunca a misa. De golpe lo ha tocado el Señor y dice, sí, me gustaría, voy a probar. No excluyáis a nadie de la invitación a ser adorado. Solo una hora de adoración semanal para tanto. Creo que vale la pena. Alabado sea Jesucristo. Muy bien. Y ahora os dejo a todos frente al Santísimo. Al Señor ahora me dirijo. Señor, te presento a todos estos hermanos como adoradores, futuros adoradores de la adoración perpetua. Y también te los encomiendo a sus familias y a ellos como promotores
de este don enorme que viene de tu corazón traspasado y glorioso. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar.